Bienvenidos jugadores, soy el Mariscal Tutorial y hoy aprenderemos a jugar a De Barbarossa a Berlín, un wargame, un juego estratégico de guerra para dos jugadores que firma el legendario Ted Racer, autor de otros wargames como Senderos de Gloria. De hecho, si ya habéis jugado a Senderos de Gloria, este juego os resultará muy fácil porque incluso tiene algunas dinámicas simplificadas respecto a ese otro juego. Si habéis jugado algún otro título de estrategia como Twilight Struggle, también encontraréis mecánicas familiares. Y si es vuestra primera vez al enfrentaros a un wargame, no sufráis. Os aseguro que cuando acabe este tutorial seréis capaces de jugar una partida sin ningún problema. No os dejéis avasallar por la cantidad de reglas que pueda haber, los componentes o las excepciones. El juego os guiará en todo momento y después de aprender esas normas básicas estaréis listos para empezar a jugar. De Barbarossa a Berlín es un juego que simula la Segunda Guerra Mundial. Simula los hechos históricos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de otros juegos, no simula la guerra completa. Este juego nos sitúa en junio de 1941, con la guerra ya iniciada. Los alemanes ya han invadido Polonia, Yugoslavia, Holanda, Bélgica, Dinamarca y Francia, y se disponen a invadir la Unión Soviética de Stalin. De hecho, Barbarossa es el nombre en clave que le dieron a la operación para invadir la Unión Soviética. Por tanto, el juego se centra sobre todo en el frente oriental de la guerra. Nos encontramos en un punto en el que la guerra relámpago alemana, la Blitzkrieg, ha arrasado con el continente de manera totalmente inesperada para los aliados. Las unidades de Panzers han pasado a través del continente sin apenas encontrar resistencia, y esto ha hecho que en apenas un año y medio de guerra los nazis se hayan plantado en París y ahora esperan repetir ese éxito en Moscú, en la Unión Soviética. Los dos jugadores recrearán cada uno de los contendientes en la guerra, llevando distintas nacionalidades, pero sobre todo las unidades alemanas y soviéticas. Y en nuestras manos estará repetir la historia o cambiarla. Pues antes de empezar a jugar, antes de empezar a leeros las reglas, yo lo que os recomiendo es que echéis un vistazo a los componentes del juego. Básicamente son 3 1/4: el mapa, las fichas, las cartas y los dados. Empezando por el mapa, es el tablero de juego, veréis que con sentido común se pueden entender muchas cosas. El mapa, el tablero reproduce un mapa de Europa, centrado, como os comentaba, en el frente oriental, que es donde se produce la invasión de la Unión Soviética y la posterior contraofensiva de los soldados de Stalin hacia Alemania, pero también nos muestra el norte de África y el próximo Oriente con Turquía. Como veis, el tablero se estructura a partir de casillas cuadradas. A través de estas casillas es donde se efectuará el movimiento de las unidades con las fichas. Como veis, hay distintos colores y distintos símbolos que, si en algún momento tenéis alguna duda, los encontraréis referenciados en esta tabla de la parte superior izquierda. Sin embargo, como os comentaba, con el sentido común es muy fácil hacerse una idea de qué significa qué. Por ejemplo, como veis, lo que abunda más en el mapa son los claros, son estas fichas de color claro por las que no tiene que haber ninguna restricción de movimiento o combate. Sin embargo, las verdes, que nos indican que se trata de una casilla de bosque, las marrones con un pico, montaña, las azules con tropezones, un pantano, o las casillas que tienen esta silueta nos indican que hay una ciudad, ya nos dan a entender que a través de estas casillas el movimiento o el combate puede tener restricciones o limitaciones. Además, también veis otros símbolos, como estos triángulos que se encuentran, pues, sobre todo alrededor de Italia, en las costas de Francia, en Noruega. Esto son indicadores de cabezas de playa, se jugarán sobre todo en el punto en el que los Estados Unidos entren en guerra para los aliados cuando hagan invasiones en el continente europeo.
También, como veis, las casillas amarillas nos indican que se trata de desierto, emulando el combate en el norte de África. Presentados los espacios de las casillas, es importante que también echéis un vistazo a las líneas. Hay muchas líneas, no os asustéis, todas ellas son muy autoexplicativas. La más básica de todas, la línea negra continua, nos indica que se puede hacer movimiento entre dos casillas, un movimiento habitual, sin más complejidad ni restricción. No hay que confundir esta línea con la línea de punto y raya discontinua. Estas líneas nos marcan las fronteras de los países. Esto no es estético. Aprenderéis geografía también jugando a este juego. Hay unidades de países que tienen restricciones, que no pueden salir de su país, que no se pueden juntar con unidades de otros países. Hay cierto tipo de unidades que no pueden salir de una zona en concreto, como pues, podría ser el norte de África o la Unión Soviética, etc. Luego tenemos las líneas azules. Hay tres tipos de líneas azules. Las continuas nos marcan un río. Las discontinuas de puntos nos marcan un paso fluvial. Lo veis, es muy sencillo, pero cuando haya muchos elementos encima del mapa, cuando haya muchas fichas, vale la pena fijarse bien en ello, porque hay restricciones, hay limitaciones. Lógicamente, pues, cuando cruzas un río hay una problemática. Y finalmente hay la línea continua de rayitas que hay en los espacios de mar, de océano. Estos son líneas de movimiento estratégico, lo veis aquí, ME, movimiento estratégico. Esto actúa como nodo de estas líneas que hay por el mar. El movimiento estratégico, ya os lo explicaré en detalle cuando lo explicamos en la fase de acciones, pero se diferencia básicamente, para hacerlo muy fácil, del movimiento normal, porque se trata del movimiento de abastecimiento que nos servirá para traer unidades de nuestras bases, de nuestros puntos controlados, hacia el frente de combate, para hacerlo muy fácil. Luego también veréis que algunas casillas tienen un borde rojo. Esto es un indicador de puntos de victoria. Cuando se controlan estas casillas, sube o baja el indicador de puntos de victoria. Luego hay otros elementos, yo creo que no hace falta que entremos en detalle. Por ejemplo, esto nos indica petróleo, esto nos indica hierro. Estos recursos, dominar estas casillas con estos recursos hará modificar nuestra mano de cartas, pues tener acceso a recursos, pues tendremos más recursos en las manos, y no tener acceso a recursos limitará esta mano de cartas, por ejemplo. Luego, no todas las casillas son cuadrados, hay algunas que son hexágonos. Esto nos indica que estamos ante una fortaleza. Esto también tiene sus efectos a la hora de combatir o de abastecer las unidades. Y luego hay algo muy importante y que vale la pena no pasar por alto, son estas bolas, ¿de acuerdo? Que según quién sea el jugador, pues varían. Esto nos indica que estas casillas son casillas de suministros. A lo largo de la partida será muy importante que todas nuestras unidades estén bien abastecidas, porque si no, pues bueno, ya sabéis qué pasa cuando os quedáis sin gasolina en el coche o cuando os quedáis sin acceso al supermercado, que pues lo pasaréis mal como jugadores. Prefiero no entrar más en detalle y dejarlo apuntado. A modo de curiosidad, las estrellas pues, nos indican que se trata de capitales, ¿de acuerdo? Luego veis que en el tablero hay muchos elementos de ayuda para los jugadores. De hecho, creo que es un diseño muy logrado, porque aquí está el tablero de control, como si dijéramos, de cada uno de los jugadores. El jugador sentado a mi lado, con el mapa de espaldas, controlaría el eje, Alemania, y las potencias del eje, y el jugador sentado con el mapa de cara controla a los aliados. Esto se puede observar con estos indicadores de ayuda. Aquí será donde tendremos las unidades o bien destruidas o bien en la casilla de reservas, y aquí es una ayuda y también una manera que tiene el oponente para controlar qué está haciendo su adversario, para marcar las acciones que se van desarrollando. No se pueden realizar siempre las mismas acciones, hay algunas limitaciones, como veis, pues aquí nos marca que estas acciones son ilimitadas, y esta, por ejemplo, solo se puede hacer una vez por turno, por nación. Estas hay que jugarlas de manera intermitente, es decir, puedes jugarla una vez,
pero no de manera continuada, puedes hacerlo al cabo de dos rondas de acción, por ejemplo. Y luego hay paneles para seguir el juego. Aquí tenemos el panel de turno de juego. Los turnos se desarrollan desde el junio de 1941 hasta el verano de 1945. Están divididos en 4 porque simulan estaciones, ¿no? Pues primavera, verano, otoño, invierno. La meteorología, como bien podréis imaginar, con sentido común, tiene efectos en el juego. En invierno, por ejemplo, pues hay más restricciones. Esto a nivel histórico está muy bien simulado, porque los nazis tuvieron muchos problemas a causa del invierno ruso. De hecho, pues, históricamente todo el mundo que ha intentado invadir Rusia en invierno lo ha pasado fatal. Le pasó a Napoleón y Hitler repitió el mismo error. Pues bien, el juego recrea estas dificultades en las estaciones de invierno. En las estaciones de primavera, como veis aquí hay marcado una franja marrón. Esto nos indica pues, que en los dos primeros turnos en las dos primeras rondas del turno de primavera, pues figura que los terrenos están embarrados y no se pueden jugar operaciones, como sí que se podría jugar en cualquier otro momento del juego. El juego nos ayuda constantemente, no hace falta tener siempre las reglas al principio, pues por supuesto, cuando entras habrá que tener todos los elementos a mano, pero aquí hay algunas ayudas que te recuerdan excepciones y algunas reglas en concreto. En el marcador de puntos de victoria no ganan puntos ambos jugadores. El juego lo simplifica mucho y solo los gana el jugador del eje. El jugador del eje va avanzando su marcador de puntos de victoria. Hay otro marcador que es por 10. En el momento en el que el jugador del eje llegue a 20 puntos de victoria y finalice el turno, pues la partida acabará. O de manera automática. Y en el caso de que sea el jugador aliado el que gane puntos, simplemente lo que se hace es restar puntos del eje bajando por la tabla de puntos. Si al finalizar todo el turno de invierno de un año de juego el jugador aliado ha llegado a 0 puntos, pues es una condición de victoria automática. Si no, se siguen jugando turnos hasta el final de la partida y en ese momento solo que el jugador alemán tenga un punto, gana la partida, y si hay 0 puntos en el marcador, pues es el jugador aliado el que se alza con la victoria. A grandes rasgos, esto sería la explicación del mapa. Vamos con otro de los componentes básicos que en cualquier wargame es un elemento indispensable, que son las fichas. Estas son las fichas que habréis destroquelado. Son fichas que tienen distintos tamaños, distintos colores, y que también por sentido común os ayudará a haceros una idea de qué significan. Yo aquí os muestro algunas fichas de combate. Luego hay pues, fichas que nos ayudan a recordar algunas reglas, o que se ha jugado una carta, o que nos marcan si las unidades están o no abastecidas, indicadores de partisanos. Bueno, hay un montón de fichas, pero las que debéis conocer en mayor profundidad para disfrutar de la experiencia de juego son las fichas de combate. Como veis, hay dos tamaños de fichas de combate. Hay unas que son más grandes y otras que son más pequeñas. Esto simula de alguna manera la fuerza de estas fichas. Las fichas pequeñas, pues estaríamos hablando de batallones pues, de 20.000, de 20.000 hasta 60.000 soldados, y las grandes pues, de hasta 100.000, incluso con unidades blindadas. Las fichas grandes normalmente muestran las unidades blindadas. También hay alguna ficha con unidades blindadas, pero a grandes rasgos, para haceros una idea, las unidades blindadas se mostrarán en las fichas grandes que tengan un factor de movimiento 4, ahora os explico bien qué es esto, y la cajita central y las X de encima nos indican pues, qué tipo de unidad es, de infantería, etc.
¿vale? El código militar, pero esto no tiene no es más que no tiene mayores efectos en el juego. Sí que es importante quedarse con las que son blindadas porque esto tiene unos efectos particulares a la hora de moverse y de combatir. Dos tamaños de fichas. ¿Qué encontramos dentro de una ficha de combate? Veis que la estructura es similar en la mayoría de los casos. Un dibujo en el centro, ya sea pues, un dibujo de un blindado o una cajita con una cruz, 3 números en la parte inferior y indicadores en los márgenes. El indicador de la parte superior izquierda nos marca a qué potencia o a qué nación o a qué conjunto de naciones pertenece esa unidad. Sigue la nomenclatura inglesa, por eso G, Germany es Alemania, SU es Soviet Union, US pues Estados Unidos, etc. O sea, esto de todas maneras hay un glosario fantástico en las reglas donde lo encontraréis, pero FF es la Francia libre, de Free France, ¿de acuerdo? Y la CW, que igual es la que puede ser más complicada, es la Commonwealth, que es la unión de naciones que se encuentran debajo del paraguas británico, ¿no? Pues allí pues habría Australia, habría Canadá, etc. Luego en el margen derecho de la ficha encontraréis un número. Esto es un indicador del tipo de ejército o una palabra, en este caso, por ejemplo, estepa. ¿Por qué? Porque algunas unidades militares tienen un nombre porque significa que ese tipo de unidad no puede, empieza la partida en un lugar concreto o, no puede, o está destinada a ese lugar concreto. Y el número nos indica pues, qué cuerpo de ejército o qué unidad blindada es. Si encontráis en algún momento un cuadro rojo, eso es porque esa ficha, esa unidad, tiene unas reglas específicas. Hay un glosario fantástico en las reglas y de todas maneras en las fichas de ayuda se recuerda muchísimo siempre que hay una excepción a la hora de jugar con alguna unidad especial. Esto le da un punto de complejidad al juego, pero sin embargo también da mucha más capacidad de estratégica a los jugadores y ahonda en la simulación histórica, con lo cual yo creo que le da un punto muy positivo al juego. Finalmente, el elemento más importante de las fichas de combate son los 3 números que hay en la parte inferior, ¿de acuerdo? El primer número nos indica el factor de combate, es decir, la fuerza de la unidad. Cuanto mayor, mejor, como os podréis imaginar. El segundo número nos indica el factor de bajas, es decir, qué capacidad tiene esa unidad de absorber daño, de absorber bajas. De nuevo, como más grande, como más elevado sea este número, mejor. Y finalmente el tercer número nos indica el factor de movimiento, simple y llanamente la capacidad que tiene esa unidad de moverse. De nuevo, cuanto mayor sea este valor, mucho mejor. ¿Parece que aquí esté todo? Pues no, solo acabamos de empezar. A las fichas se les puede dar la vuelta. Esto es lo que se denomina dar un paso en nomenclatura del juego. Es importante quedarse con este término porque las reglas muchas veces hacen referencia a pagar un paso. Esto es darle la vuelta a las fichas. Esto nos muestra básicamente los mismos elementos que os he explicado, que os he comentado, no varían. Sin embargo, los números, los factores, son menores. Y esto es porque cuando le damos la vuelta, cuando realizamos el paso en la unidad, mostramos que esa unidad ha sufrido desperfectos, pues tiene heridos y con lo cual pues, le baja dependerá de cada caso, pero le puede bajar el movimiento, le puede bajar la capacidad que tienen de combatir. ¿De acuerdo? Lo veréis muy claramente pues, con esta franja blanca que diferencia el anverso del reverso. Muy bien, explicadas las fichas, pasamos al siguiente componente, elemento central del juego, que son los mazos de cartas. Si habéis jugado a Twilight Struggle, aquí es donde ganaréis puntos, porque es muy similar al sistema de juego de un juego estratégico como Twilight Struggle. A diferencia de Twilight, aquí cada bando, cada jugador tiene su propio mazo de cartas, no se mezclarán entre los jugadores.
Hay un total de 55 cartas por jugador, divididas a su vez en dos mazos. El de Blitzkrieg, Guerra Relámpago, que se usa al inicio de la partida, y el mazo de Guerra Total. Este mazo entra en juego cuando Estados Unidos entra a la guerra. Son cartas más potentes, son cartas que también simulan hechos históricos que sucedieron cronológicamente más tarde. ¿Qué se puede hacer con las cartas? Básicamente todas las rondas de acción se jugarán, casi todas las rondas de acción se jugarán con las cartas, y hay cartas de distintos tipos. Como veréis a continuación, empiezo explicando qué elementos encontramos en las cartas. En la parte superior derecha hay la guía, o sea, os muestra si se trata de una carta del mazo de Blitzkrieg o de Guerra Total. El número que tenéis al lado es una guía rápida por si necesitáis consultar alguna regla específica de la carta. El manual tiene un glosario fantástico en la parte final que aclara dudas, y si no, para hacer una búsqueda cualquiera, ¿de acuerdo? El número que encontráis en la parte superior de izquierda es el valor de operaciones de la carta. Este es un valor numérico que bascula del 2 al 5. Como mayor es el número de esa carta, más cosas podréis hacer con esa carta, ¿vale? Quedaros con, de momento, no os explico qué puede hacer la carta, lo detallaremos en la sección de las rondas de acción, pero con este número podréis llevar a cabo operaciones, movimiento estratégico, etcétera, ¿de acuerdo? La carta, en la parte central, debajo de la imagen, hay un texto. Esto es el evento. Normalmente deberéis elegir si jugáis una carta como evento o como puntos de operaciones o como puntos de reemplazos, que ahora os lo explico, es lo que hay en la parte inferior. Pero hay algunos casos en los que podréis jugar una carta por sus puntos y por sus eventos. Las reconoceréis porque están marcadas con un fondo de color blanco, tanto en el nombre de la carta como en la casilla de puntos de operaciones. Si la carta tiene un asterisco, significa que una vez jugada por evento, se retira del juego. Por evento, si jugáis esta carta por puntos de operaciones o por los puntos de reemplazos de la parte inferior, una vez jugada, la carta se añadirá al mazo de descartes y la podréis volver a jugar, si os apetece, pues por el evento o por lo que queráis. Veréis que hay cartas que restringen el uso de otras cartas. Esto lo detectaréis porque el título está marcado de color azul. Este caso es muy representativo porque estas dos cartas las tiene el jugador del eje al inicio de la partida. De hecho, es la primera acción que debe hacer el jugador del eje en la partida, es elegir una de las dos cartas y ponerla en juego por el evento. Cuando juegas uno u otro evento, cancelas la posibilidad de jugar el evento de la carta que no has elegido. Y básicamente esto ofrece una opción estratégica más agresiva, la operación Barbarossa, o más defensiva, más cautelosa, usando la prudencia de von Paulus. Hay otro código de color para las cartas y es el rojo, ¿vale? El fondo rojo en los puntos de operaciones y la seña CC nos indica que se trata de una carta de combate. Las cartas de combate son las únicas cartas que se pueden jugar fuera del turno de acción. Se juegan en el momento de combatir y básicamente son modificadores. Añaden +1 a la tirada de los dados en la mayoría de los casos, ¿vale? Con restricciones que pueda haber pues, en tiradas de defensa solo, en tiradas de ataque solo, en ciertos puntos del mapa, etc. Y finalmente, otra opción para jugar las cartas de vuestra mano es por los puntos de reemplazos, que son de refuerzos, que es lo que os indica en la parte inferior. Lógicamente, pues el jugador aliado pondrá refuerzos de las potencias aliadas, ¿no? BR Britain, bueno, pues los ingleses, US Estados Unidos y SU Soviet Union. Si al inicio de la partida, si conocéis la historia, Estados Unidos no entra en guerra. Estados Unidos es neutral hasta que ocurre toda la movida de Pearl Harbor.
Estados Unidos, al ser neutral, tú no puedes incorporar refuerzos de una potencia que es neutral. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? El jugador del eje pues también añade pues, lo mismo. Germany añadirá refuerzos de Alemania y AX es Axis de potencias aliadas de los alemanes. Esto es todo por lo que respecta a las cartas y con esto tenéis básicamente explicados los componentes del juego. Bueno, pues como veis hemos montado el setup para iniciar la partida. Hemos colocado todas las fichas encima del mapa. Como veis, el juego os ayuda constantemente, además del reglamento donde encontraréis dónde hay que poner cada una de las fichas. Encima de los cuadrados hay sobreimpresionado las unidades iniciales que hay que colocar para empezar a jugar. Como veis, la acción, sobre todo, se centra en la frontera entre la Gran Alemania y la Unión Soviética. Aquí es donde se acumula al inicio de la partida, para simular este junio de 1941, la gran concentración de fuerzas de los dos bandos. Sin embargo, ya veis que, por ejemplo, en Francia el juego simula que las unidades alemanas se encuentran desgastadas, por eso se ha dado la vuelta a la ficha, se ha dado este paso. Pues porque después de la campaña francesa las unidades han quedado tocadas y la guerra en África pues también está pasando factura a los contendientes. Estas unidades de la Commonwealth están en potencia reducida, por ejemplo. Una vez preparado este setup con todas las fichas encima del mapa, os describiré, os explicaré cómo viene a ser la secuencia de juego. Una secuencia de juego que consta de 8 pasos, 8 partes, siendo el de las rondas de acción el más importante y el más largo, el que os llevará más tiempo. Para empezar, lo que hay que hacer en una ronda de acción, en la secuencia de juego, es efectuar las órdenes. Nos encontramos en una estación del año y tanto Hitler como Stalin dan órdenes a sus ejércitos. Esto lo reproduce este panel de aquí. En el caso de los aliados lo tenéis aquí, de color rojo, y en el caso del eje pues también de color rojo aquí. Para determinar esto, al principio de cada nueva fase, cada jugador lanza un dado y en función del resultado, un 6, vaya. En función del resultado se determina qué tipo de órdenes habrá que cumplir a lo largo de toda esa ronda. Por ejemplo, me ha aparecido un 6, en este caso las órdenes aliadas se situarían, ¿veis?, en esta franja de 4-6 en órdenes de Stalin. El jugador del eje también lanzaría el dado, saldría un 5, en este caso ofensiva obligatoria del OKV, del alto mando de la Wehrmacht. Esto tiene una pequeña excepción, y es que al inicio de la partida estas órdenes ya vienen prefijadas para ese primer movimiento. En el caso de los aliados se pondría en órdenes de Stalin y en el caso del eje en ninguna. De hecho, ninguna es el resultado que puede aparecer con más frecuencia porque hay el baremo de 1 a 4. Esto vendría a simular la obsesión tanto de los líderes, de los dictadores, como de los altos mandos para que los ejércitos realicen pues, ciertas operaciones. No siempre las operaciones respondían a un interés militar, a veces había un interés propagandístico detrás que hacía pues, que aunque hubiese que sacrificar unas unidades, pues había que hacerlo para levantar la moral, ¿no? Por ejemplo. Os explico en detalle en qué consiste esto de las órdenes. El sentido común os ayudará mucho de nuevo. Si en el caso aliado nos hubiese aparecido ofensiva obligatoria aliada, quiere decir que a lo largo de ese turno hay que realizar obligatoriamente una ofensiva por parte de tropas aliadas, no soviéticas. Realizar una ofensiva significa realizar un ataque. Si no se cumple con eso, pues habrá una penalización en forma de puntos de victoria.
Si aparece ofensiva obligatoria soviética, pues lo mismo, pero en vez de con tropas aliadas, con tropas exclusivamente soviéticas. Y en el caso de órdenes de Stalin, es similar a las órdenes de Hitler. Se toman estos marcadores, los marcadores de mantenerse firme. Hay 3 para el jugador soviético y 3 para el jugador del eje. Diréis, ¿cómo es que está intercambiado? ¿Por qué tengo yo, si en teoría soy el jugador del eje, los marcadores soviéticos, y por qué el jugador aliado en su panel tiene los marcadores del eje? Bueno, pues porque estas órdenes las pone tu rival. Esto vendría a simular de algún modo la arbitrariedad o la molestia que suponían estas órdenes que venían de Hitler o de Stalin. Estos indicadores de mantener firme, el rival lo que hace es tomarlos y situarlos en 3 puntos del mapa. Por ejemplo, yo soy el jugador del eje y digo, vale, pues quiero que esta unidad que se encuentra en Kaunas se mantenga firme. Esta unidad de Chisinau se mantenga firme y pues la de Brest-Litovsk, que también, mantenerse firme. ¿Qué pasa? A partir de este momento, cuando el jugador aliado, el jugador soviético, planifique sus movimientos, sus ofensivas, tiene que tener en cuenta que estas 3 unidades, en este caso pues conjunto de unidades, no se pueden retirar, deben mantenerse firme o avanzar siempre que sea posible. En caso de no cumplir esto, pues habrá una penalización en puntos de victoria. En el caso de las órdenes de Hitler sería exactamente lo mismo, pero cambiando de bando. Pues el jugador aliado pondría esta orden pues en Varsovia, etc. Siempre hay que ponerlas en lugares con unidades, por supuesto, y que estén adyacentes a una unidad enemiga. Es decir, qué fácil sería, ¿no? Pues venga, en París, mantenerse firme en París cuando no hay ningún combate. Pero por esto no hay que sufrir, porque quien pone estas órdenes es el rival, ya se encargará de ponerlas donde más fastidie. Explicada esta fase de órdenes, pasamos a la fase más importante del juego, el corazón del juego, que es la fase de acción. Cada jugador va realizando acciones de manera simultánea, empezando por el jugador del eje, y realiza un total de 6 acciones. Habrá una mano de cartas para jugador de 7 cartas. Habitualmente, muy habitualmente, todas las acciones que se puedan hacer se harán con cartas, con lo cual, si hacéis las cuentas, generalmente os sobrará una carta al finalizar el turno, a excepción que juguéis alguna carta de combate. Estas cartas se juegan fuera de esta fase de acción, se juegan en el momento concreto del combate. En esta ronda de acción, pues como recordáis, las cartas permiten hacer varios movimientos. Puedes jugar una carta como evento. En este caso, empezando siempre por el jugador del eje, el marcador del mapa nos ayudará mucho a ir haciendo el seguimiento. Si empezamos jugando esta carta, por ejemplo, por su evento, pondremos el primer marcador de acción en carta por evento. Como veis, esto correspondería a usos ilimitados de las cartas. ¿De acuerdo? Jugar las cartas por evento, por puntos de operaciones, y estos 2 casos, que ahora os los detallaré, son acciones que se pueden hacer ilimitadamente. Es decir, primer turno, jugador del eje utiliza un evento, primer turno del jugador aliado, evento, segundo turno del jugador del eje podría volver a jugar un evento, dependiendo de la mano de cartas que tuviera, etc. Hay otros marcadores que lo que nos indican es que estas acciones no se pueden hacer de manera ilimitada. Aquí tenéis las limitaciones posibles. Cuando juegas una carta por un evento, es tan fácil como leer lo que pone la carta y aplicar sus efectos. Aquí es donde encontraréis la mayoría de excepciones a las reglas, limitaciones, variantes, etc. Pero aplicando el texto que ponga en la carta no deberíais tener ningún problema. El texto que aparece en la carta pasa a ser la regla principal.
para que os hagáis una idea. Es decir, da igual que por la regla general las unidades blindadas no pueden avanzar más de 3. Si en la carta pone que sí se puede, pues esta norma prevalece. Otro uso que se puede dar a las cartas es jugar por los puntos de operaciones. Este es un mal ejemplo porque es una carta de guerra total. Si cojo una carta de Blitzkrieg, por ejemplo, la operación Fallblau, 5 puntos, esta es una buena carta. ¿Qué se puede hacer con estos 5 puntos de operaciones? Se pueden realizar hasta 3 acciones con estos puntos de operaciones. En primer lugar, se puede hacer la acción de combate, que os detallaré a continuación, y dispondríais de estos 5 puntos para combatir. Se pueden hacer 2 acciones. Y la segunda acción que se podría hacer con los puntos de operaciones sería jugarlos como un movimiento estratégico. ¿Qué significa jugar una carta por puntos por movimiento estratégico? Pues cogería cualquier unidad que se encuentre fuera del alcance del combate y podría acercarla siempre que tenga una ruta disponible. Al principio de la partida esto será muy fácil porque las unidades están muy localizadas en sus clústeres, en sus territorios. Pero a la que las unidades empiecen a avanzar, se van a producir bolsas en las que es posible que las unidades no tengan conexiones posibles y por tanto este movimiento estratégico no se pueda llevar a cabo. ¿Cómo se distribuyen los puntos de movimiento estratégico? Bueno, os costará un punto de operaciones mover unidades pequeñas y os costará 3 puntos mover unidades grandes. Así de fácil. Dejo el apartado de combate para más adelante. Otro uso que se puede dar a las cartas para jugar durante las rondas de acción es jugarlo por los puntos de reemplazo. Y aquí tenéis el recordatorio. Carta de puntos de reemplazo, PR, puntos de reemplazo. En este caso habría que ignorar tanto los puntos de operaciones como el texto del evento y simplemente nos fijaríamos en la parte inferior y añadiríamos pues, lo que nos indique la carta. En este caso, 4 refuerzos alemanes, subiríamos el indicador de refuerzos de Germany alemanes a 4 y Axis 2. Las fuerzas del eje a 2. Simplemente. Y hasta aquí la ronda de acción si decidimos utilizarlos por los puntos de reemplazos. Cogeríamos nuestro indicador aquí para marcar que hemos jugado la carta como puntos de reemplazo. Esto es muy útil porque el rival puede mantener un control sobre las acciones que has hecho y a ti te permite no despistarte y saber que la segunda acción no puede volver aquí, porque estas acciones no se pueden hacer de manera consecutiva. También lo que os he comentado antes del movimiento estratégico también tiene esta limitación de jugarse de manera consecutiva. Esta limitación de jugar cartas de manera consecutiva no se traslada a turnos siguientes, es decir, yo puedo utilizar mi última acción de un turno para hacer una de estas acciones y que la primera acción de mi siguiente turno vuelve a ser esto, ¿de acuerdo? Se resetea el sistema, lo podríamos decir de esta manera. Los aliados tienen una acción ilimitada extra, que es la de los partisanos. Las fichas de los partisanos son estas, estas fichas solo las pueden jugar los aliados, por eso ya están en su lado del tablero. Y estas fichas entran en juego a partir del momento que la carta de partisanos entra en juego. La carta de partisanos se encuentra dentro del mazo de Blitzkrieg, recordad, el mazo de Blitzkrieg es el primero con el que se juega. Y si el jugador aliado decide jugar en algún momento la carta de partisanos como evento, se retiraría del juego porque tiene un asterisco y a partir de ese momento ya se puede realizar la acción de incluir una ficha de partisanos en algún lugar del mapa. Estos lugares del mapa están restringidos porque en un inicio los partisanos solo pueden colocarse en la Unión Soviética, en Albania y Yugoslavia, si no recuerdo mal. Luego hay otra carta, la de los maquis, que se encuentra en el mazo de Guerra Total, que nos permitirá colocar partisanos en cualquier otro sitio del mapa. Básicamente, para hacerlo muy resumido y no entrar en detalle, los partisanos dificultan las rutas de acceso a suministros de las unidades del eje, es decir, molestan.
no combaten, no añaden defensa, simplemente son un marcador que dificulta la estrategia de abastecimiento de los alemanes y de las unidades del eje. Una vez jugada la carta de partisanos, pues esta acción se puede jugar de manera ilimitada, bueno, ilimitada no, hasta que se acaban los tokens. Y otra acción que se puede hacer de manera ilimitada es, se hace sin cartas y consiste en jugar un punto de operación para lo que te apetezca. Esta es una acción desesperada, estratégicamente no es una buena opción jugarla, pero puede haber momentos en la partida en los que, por lo que sea, porque no tengamos cartas en la mano o por lo que pueda convenir según la estrategia de cada momento, que te interese añadir ese punto de operaciones pues, para combatir o para hacer un movimiento estratégico de un solo punto, etc. Esto puede ocurrir porque hay un límite de cartas en la mano. Al inicio, todos los jugadores empiezan con 7 cartas. Esto lo marcan estos dos marcadores de color rojo y de color azul. Hay un máximo de 8 cartas que se pueden tener en la mano y un mínimo de 5. Sin embargo, el jugador del eje puede acabar con 2 cartas en la mano, solo, con una mano de 2 cartas, porque hay cartas del mazo del jugador aliado que restringen o que ponen trabas a la mano del jugador del eje. Es decir, imaginaos jugar 6 turnos con únicamente 2 cartas. O sea, es una situación desesperada para el jugador del eje, que el jugador del eje no tiene partisanos, y tendría que estar jugando igual estos puntos de operaciones únicos. Esto se puede dar el caso sobre todo hacia el final de la partida, donde el juego de nuevo recrea muy bien lo que pasó históricamente y reflejaría pues, este cierre de los alemanes al final de la guerra, sin recursos, desesperados, cerrados, delerosos, deseosos de abrir una brecha a través de las fuerzas aliadas. Y finalmente, en el caso de los aliados, hay cartas que añaden reemplazos. Estas cartas solo se pueden jugar una por turno y por nación. Y aquí es donde intervendrán las invasiones pues de los Estados Unidos, que si os fijáis ahora mismo no están en el tablero ni tampoco en la sección de jugador del aliado, porque son neutrales. Y las facciones neutrales, estas fichas también son neutrales, pero hay que ponerlas en una reserva, entonces como no hay una reserva de neutrales las dejamos así, pero tanto Estados Unidos como Suecia, como Turquía, son potencias neutrales. Creo que me estoy dejando una potencia neutral, sí, la Francia libre. Las potencias neutrales no entran en juego hasta que uno de los jugadores les declara la guerra, ¿de acuerdo? Explicado de manera detallada el sistema de las rondas de acción, os voy a explicar el tema del combate. Como recordaréis, para combatir o para hacer un movimiento normal, va todo en el mismo pack, hay que jugar una carta y mostrar su número de operaciones. En este caso, en el caso de la operación Feldblau, recordad, no miraríamos nada del evento, no miraríamos nada de los puntos de reemplazos, nos fijaríamos en este número 5 y estos son, de algún modo, nuestros recursos con lo que nosotros podemos jugar, con lo que nos podemos desarrollar. Este número 5 nos indica que podemos realizar operaciones por valor de 5. En el caso del combate, ¿cómo se combatiría? Pues, para empezar, con estas fichas. Yo podría administrar estos 5 puntos con 5 de estas fichas, que por un lado muestran ataque y por el otro movimiento. 5 puntos, cogería 5 fichas, 2, 3, 4, 5, y las situaría en mi lado. En este caso yo soy el jugador del eje, porque estoy sentado en este lado. Esta carta es del mazo de Blitzkrieg del jugador del eje. Como veis, no os lo he explicado antes, pero el sentido común ya os lo habrá hecho notar. Las barajas están separadas por colores muy diferenciados que os permitirán separar los mazos. Como os decía, tengo estas 5 fichas y es lo que utilizaré para declarar mis ataques en este caso, en este primer turno, que a mí me interesa como jugador alemán llegar lo más rápido posible a Moscú, invadir a
a los soviéticos no dejar que llegue el invierno, pues declaro que las unidades que se encuentran en Memel van a atacar, declaro que las unidades de Varsovia van a atacar, declaro que las unidades de Innsbruck van a atacar, y voy a hacer otro ataque desde Lublin, por ejemplo, y voy a declarar que las unidades de Viena se van a mover. Esto se hace en abierto, lo ve el jugador rival, y una vez declarado se pone en marcha el combate y el movimiento. En primer lugar, se lleva a cabo el movimiento. ¿Por qué? Porque si en el conjunto estas fichas marcan espacios, no unidades en sí, ¿de acuerdo? Aquí hay muchas excepciones pequeñitas, yo os dejo con la idea general, pero, por ejemplo, en este caso todas las unidades son de la misma nacionalidad, pero puede que se dé el caso en que estén apiladas unidades de distintas nacionalidades, aliadas. Es decir, por ejemplo, alemanas y italianas pueden estar juntas en un mismo momento. De hecho, aquí ya se da el caso. En Belgrado hay unidades húngaras y alemanas, o aquí en Jassy hay unidades rumanas y alemanas. En este caso hay que pagar un punto de operaciones extra por cada nacionalidad distinta. Es decir, activar este espacio me costaría 2 puntos, en vez de 1, como es lo que me ha costado aquí. ¿De acuerdo? Como os decía, movimiento. ¿Por qué es interesante hacer primero el movimiento? Porque todas aquellas unidades que tienen unidades mecanizadas podrán incorporarse en un combate declarado. Es decir, esta unidad mecanizada podrá moverse y podrá combatir en los ataques que tengo declarados. Esto es tácticamente muy interesante porque en un mismo turno moverse y atacar, pues bueno, os puede dar ventaja táctica. ¿Cómo se mueven las unidades? Pues con el factor de movimiento. Recordad, es el número que tenéis más a la derecha en cualquier ficha. En este caso, este cuerpo se movería 3, se podría mover 3, y este cuerpo blindado, mecanizado, se podría mover 5. Como regla general, todas las fichas, vamos a decirlo así, porque la nomenclatura es particular para cada caso, hay cuerpos, hay ejércitos, pero en el caso soviético hablamos de frentes, ¿de acuerdo? Yo os recomendaría que no os liéis a quedaros con la nomenclatura, simplemente pues tened en cuenta las diferencias que veis en las fichas. Por norma general, las fichas con 4 o más de factor de movimiento son unidades blindadas, mecanizadas, es decir, que son las que se mueven más, las que tienen más movilidad en el juego. Esto históricamente, el juego de nuevo reproduce muy bien históricamente lo que es la fuerza alemana, el movimiento. Blitzkrieg es guerra relámpago, las unidades Panzer arrasaron Europa a la velocidad de la luz, muy rápido, y esto fue una de las claves que propició su victoria. Esto es también lo que al inicio de la partida el jugador del eje debe aprovechar para invadir la Unión Soviética, la movilidad de sus tropas. ¿De acuerdo? No me lío y no entramos en detalle. En este caso, pues bueno, esta unidad podría mover 5. Recordad, nos movemos a través de las líneas continuas o discontinuas, en este caso no hay límite de movimiento. Sí que hay restricciones de movimiento cuando las unidades mecanizadas entran en según qué tipo de espacios. Por ejemplo, todo esto tendréis la ficha de ayuda en la que todas estas limitaciones, restricciones o normas más concretas para el caso del ataque las tenéis muy bien ordenadas a través de estas tablas. Por este lado, por este otro tenéis explicados casos concretos de unidades que tienen particularidades, en el caso de los reemplazos o a la hora de moverse o de atacar, como veis algunas fichas. Había alguna por aquí, si no recuerdo mal, esta, la sueca, que tiene el factor de movimiento en un cuadro negro. Esto deberéis tenerlo en cuenta porque puede que se apliquen algunas restricciones por lo que respecta al movimiento. Pero esto os recomendaría que lo consultaseis en cada caso específico.
Pues bien, en este caso pues, se moverían las unidades, esta se mueve 3, se podría mover pues 1, 2 y 3, esta se incorporaría aquí pero no lucharía, o sea que no sé, igual hasta cierto punto nos puede interesar o no, pero esta sí que se mueve 5, podría llegar 1, 2, 3, acabaría su movimiento aquí porque no puede tirar más hacia adelante, esta podría llegar hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, se incorporaría, se juntaría con estas unidades y podría atacar. En este sentido hay una norma que debéis tener en cuenta y que es estándar para la mayoría de wargames, y es la regla de apilamiento. No puede haber más de 3 unidades de combate apiladas, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su fuerza, de su paso, de si se les ha dado la vuelta o no. Sí que puede darse el caso que en un contexto de movimiento pases por un sitio donde ya hay 3 fichas. En este caso, mientras no termines tu movimiento encima de ese montoncito, no hay ningún problema. También hay otro tipo de fichas, como en este caso el marcador de Stalin, que no cuentan en esta regla de apilamiento. ¿De acuerdo? Este marcador de Stalin, por ejemplo, nos indica dónde se encuentra Stalin. El jugador soviético también podría poner una ficha de movimiento encima de Stalin para indicar que va a retirar o a avanzar a Stalin. ¿Qué implicaciones tiene Stalin? Bueno, básicamente el jugador soviético tendrá muchos beneficios si Stalin se mantiene en Moscú. Si el jugador del eje acaba capturando a Stalin, pues sumaría puntos capturando, matando, asesinando, destruyendo a Stalin, sumaría puntos de victoria, y el jugador de la URSS tendría serios problemas porque no podría aplicar ciertos efectos de las cartas. Esto también se aplica si Stalin se retira, pues efectos de cartas que podrían ser muy buenas con Stalin en Moscú no lo serían tanto. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, en este caso hay muchos eventos que, estando Stalin en Moscú, se consideran eventos blancos. Esto es muy beneficioso porque puedes llevar a cabo el evento y al mismo tiempo utilizar el valor de operaciones. Es decir, fijaos lo que he hecho yo con 5 puntos de operaciones para moverme y atacar. A esto le sumarías un evento, o sea que es un efecto muy potente, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Si volvemos a los indicadores de ataque y movimiento, hay que decir que las unidades blindadas son las únicas que pueden acabar su movimiento en un espacio donde haya una ficha con un indicador de ataque. Esta ficha, que no es blindada, no está mecanizada, no podría acabar su movimiento en un lugar donde haya una ficha de ataque, ¿de acuerdo? Que esto, bueno, antes lo he explicado mal, ahora lo corrijo. Una vez resueltos los movimientos que queráis hacer, se resuelve el combate. El combate es voluntario. ¿Qué significa combate voluntario? Que tú puedes activar o no todas las fichas que hay en un mismo sitio. Igual tácticamente o estratégicamente no te interesará activar todas tus fuerzas para un combate, igual te las quieres reservar para otro. Y es que para participar en un combate no solo participan las fichas que hay en un espacio, sino que se pueden incorporar las unidades mecanizadas de lugares adyacentes, ¿de acuerdo? Esto tácticamente es interesante porque puedes sumar mucha fuerza de ataque hacia un mismo lugar. Para el defensor, en cambio, el combate sí que es obligatorio. Todas las unidades que son atacadas y que deben defenderse se defienden. ¿Cómo se resuelve el combate? Básicamente habrá que tener en cuenta 2 valores, que son los números que hay más a la izquierda y al centro, el factor de combate y el factor de bajas. El jugador atacante, en este caso, siguiendo con el ejemplo, el jugador del eje, sumaría sus fuerzas, es decir, sumaría el total del factor de combate. Vamos a poner, por ejemplo, que yo ataco con las unidades de Lublin, ataco a Brest-Litovsk, ¿de acuerdo? Siempre se ataca, por regla general, se ataca a unidades adyacentes. Pues bien, yo ahora decido que ataco con toda mi fuerza. Tácticamente igual no sería un movimiento interesante porque esta unidad es muy débil, ¿de acuerdo? Igual me interesaría guardarme algo para aquí, pero vamos a hacerlo lo más simple posible, ¿de acuerdo? Yo sumaría todos los valores que tengo más a la izquierda. 3 más 5 más 5, 13. Mi fuerza de combate para este caso es 13, ¿de acuerdo?
la fuerza que tengo en Lublin y la que yo decido usar para atacar a Brest-Litovsk. El jugador soviético, ¿qué valor tiene? 2. En este caso, teniendo claro esto, nos vamos a buscar las tablas de combate que tenéis en estas magníficas fichas. Hay 2, una para cada jugador, por lo cual no os pelearéis, y comparamos los valores. En el caso de que haya una sola unidad grande en nuestro ataque o en nuestra defensa, miramos la tabla de la derecha. En caso que solo tengamos una o varias unidades pequeñas, miramos la tabla de la izquierda. Como veis, la tabla de la izquierda, los valores son menores, y en la tabla de la derecha, con las unidades grandes, significa que hay más potencia de combate, los valores son mayores. ¿Cuánto teníamos de potencia de ataque? 13. Pues el jugador del eje comprueba dónde está el 13, pues aquí, del 12 al 14, esta será su columna. Puede que haya modificadores, son los efectos del terreno o los efectos de haber cavado una trinchera o de encontrarse en una fortificación. Por eso es importante mirar desde dónde estáis atacando y hacia dónde estáis atacando. En este caso, estamos en un claro, tanto atacando como defendiendo. No se hace a través de un río, se hace a través de una ruta terrestre normal, con lo cual en este caso no habría que aplicar modificadores. Pero imaginad que fuera otro caso. Aquí, por ejemplo, en Bialystok hay una trinchera soviética. Si estuviésemos atacando aquí, habría que aplicar un modificador por trinchera. Hay trinchera 1 y trinchera 2, porque los indicadores de trinchera se les puede dar la vuelta para hacerlas más efectivas. En un turno, pues los jugadores pueden cavar trinchera y hacerla más profunda para mejorar su defensa. Esto lo que harían estos efectos es darnos modificadores en las columnas. Pues habría que tirar hacia la izquierda o más hacia la izquierda. Normalmente no se acostumbra a tirar hacia la derecha. ¿De acuerdo? En este caso, pues como no hay modificadores, nos encontrábamos en la tabla 12-14, yo tendría que mirar esta columna como jugador del eje, como jugador que ataca, tiraría el dado, un 5, una buena tirada, me voy a la tirada de dado, 5, y me voy al punto de intersección entre columna y línea, pues tengo 6. Este es el daño, es el mayor daño que se puede hacer, haría 6 de daño a las unidades que se defienden, ¿de acuerdo? El jugador soviético se defiende pero también ataca. Su factor de combate es 2, ¿de acuerdo? O sea que tendría que mirar esta columna y también tira un dado. Un 1, una muy mala tirada. De hecho, probablemente un tanque ha pasado por encima de unidades aliadas y 4 soldados se han disparado en el pie. Miraría el 2, que es el factor de combate que tiene, la tirada de dado, punto de intersección. Pues aquí los de Debir somos muy buena gente y no ponemos un 0, ponemos una raya, lo que significa que no ha efectuado ningún tipo de daño al enemigo. Se comparan las bajas. ¿Quién ha ganado el combate? 6-0, pues ha ganado el jugador del eje. En este punto hay que mirar el factor de bajas, que es el número del centro, recordad, de las fichas. El jugador del eje ha causado 6 bajas al jugador soviético en Brest-Litovsk. Aquí hay un 1 solo. ¿Qué haría? Pues asume una baja, se da el paso, asume una segunda baja y la unidad se retira del juego y va a parar a la casilla de unidades aliadas eliminadas. ¿De acuerdo? Se pondría aquí, desaparece del juego. En el caso de que el jugador soviético hubiese hecho alguna baja, esto sería posible. Fijaos que si en vez de tirar así el dado hubiese hecho una tirada un poco mejor, imaginaos que hubiese sacado un 6, hubiese causado una baja. Habría perdido el combate igual, pero habría causado una baja. Y el jugador del eje tendría que asumir esta baja con su factor de bajas. En este caso, pues hay una capacidad enorme de asumir bajas. Y en este caso, en el caso de ejemplo, habría causado una baja, no habría que darle la vuelta a nada, porque la unidad más pequeña puede asumir hasta 2, con lo cual no habría habido consecuencias. En caso de haber causado 2 bajas, bueno, se le daría la vuelta a esta unidad, pasaría a estar en potencia reducida. Como veis, la diferencia en este caso es que el factor de combate pasa de 3 a 2, básicamente, ¿de acuerdo? O sea que tampoco sería una gran pérdida para las unidades del eje. ¿Vale?
En este caso el combate ha sido brutal, se ha eliminado a las unidades, pero en la mayoría de los casos los combates serán mucho más ajustados y las unidades no se destruirán, se les dará la vuelta, es decir, se cambiará el paso, y en este punto se llevará a cabo los avances o los retrocesos. En primer lugar, el defensor deberá retroceder si ha perdido el combate. Si ha perdido por una diferencia de 1 en las bajas, solo se retira un espacio. Si ha perdido por más, o sea, en este caso ha perdido por 6 de diferencia, si hubiese sobrevivido, se hubiese tenido que retirar hasta 2 espacios de distancia. Hay una excepción a esta regla: los jugadores pueden impedir la retirada en ciertos casos, ¿vale? En casos concretos, pues como por ejemplo estando en una trinchera y pagando un paso extra, se evita la retirada. Esto puede ser especialmente útil pues, si hay marcadores de mantenerse firme. Si en este turno Stalin ha ordenado que esa unidad debe mantenerse firme, os irá bien no retiraros después de haber perdido un combate dando este paso en una trinchera. Pero esto solo se puede hacer en casos muy concretos, en algunos terrenos específicos, en trinchera, etc. En la página de reglas encontraréis estas especificaciones, ¿de acuerdo? En el caso de los alemanes que han ganado el combate, llevarían a cabo el avance. Este avance puede llevarse a cabo en una casilla en la que se ha combatido o en más, dependiendo de esta retirada previa. Hay una excepción a esta regla y es que las unidades mecanizadas pueden moverse hasta 3 casillas hacia adelante. Puede moverse por una ruta distinta. En este caso hay mucha concentración de fuerzas y no puedes invadir una casilla donde hay fichas, pero podría darse el caso en que una unidad tuviese más margen para retirarse. Esto os puede venir bien a nivel estratégico. Algo que no he comentado durante la retirada es que unidades que se retiran pueden retirarse allí donde ya haya otras unidades. Y pueden retirarse en sitios donde a posteriori haya un combate. Estas unidades no sirven, se están retirando, han perdido o se encuentran maltrechas, no suman sus puntos de combate a la defensa de ese futuro combate. Es más, es muy peligroso retirarse allí donde habrá un combate, porque en caso de que el defensor pierda y tenga que asumir solo un punto de bajas, las unidades que se han retirado en ese punto son eliminadas en ese mismo momento, es decir, las perderéis para jugar en ese turno, con lo cual hay que pensar muy bien cómo se hacen estos movimientos de retirarse y hay que pensar muy bien cómo se hacen los movimientos de avance. Ya veis, el combate tampoco es tan complicado, Esto es básicamente el corazón del juego. El combate es lo que os llevará más tiempo, comprobar las tablas, decidir qué unidades atacan con cuál otra, etcétera, ¿de acuerdo? Hay restricciones según qué terrenos, hay restricciones si se atacan cabezas de playa en algún momento, pero para estas particularidades el manual las resuelve muy rápidamente y de manera muy fácil. Nos quedan las últimas fases de los turnos. La fase de desgaste se realiza inmediatamente después del último turno de cada jugador. Recordad que siempre empieza jugando el jugador del eje, por tanto el primero en acabar será el jugador del eje, y en el momento que el jugador del eje ha jugado su sexto turno, automáticamente se lleva a cabo la fase de desgaste. Es una fase básicamente de comprobaciones, de ver cómo ha quedado el mapa después de los combates. Se comprueban si las unidades están abastecidas o no. Esto es muy importante, os lo comentaba antes. Que una unidad esté abastecida significa que se pueda trazar una ruta limpia, es decir, sin unidades enemigas, hasta cualquier de los puntos de abastecimiento. El eje tiene estos puntos de abastecimiento,
Los soviéticos tienen estos 2 puntos en Siberia, ¿vale? Súper apartados, es muy difícil que el jugador del eje llegue hasta Siberia, con lo cual los soviéticos siempre tendrán estos suministros limpios, pero puede darse el caso en que se hayan producido bolsas después de los ataques y queden unidades aisladas. En estos casos se consideran las unidades desabastecidas. Voy a modificar la configuración para que veáis un ejemplo. En este caso, pues imaginad que estas unidades han perdido, que estas han avanzado. Tenemos a esta gente aquí. Por ejemplo, lo hago muy extremo, ¿vale? Pero para que lo veáis claro. En este caso, estos dos cuerpos, estas fichas pequeñas del jugador soviético no tienen manera de trazar una ruta hasta los suministros. Por tanto, se consideran desabastecidas. Y en esta fase de desgaste, pues se les pone el indicador de que se encuentran desabastecidas. Que una unidad esté desabastecida es lo peor que le puede pasar antes de la muerte. Incluso podríamos decir que es peor que la muerte, ya veréis por qué. Cuesta mucho activar estas unidades, o sea, pagas penalización en forma de puntos de operaciones para activarlas. Tienen el movimiento reducido en caso de que sean mecanizadas. Y si no consiguen abastecerse, automáticamente no es que se destruyan, es que se envían 3 turnos más adelante. Igual este es un mal ejemplo porque son cuerpos pequeños y esto habitualmente se hace con unidades blindadas, pero las unidades se enviarían, pongamos por ejemplo que ha sido el jugador del eje el que ha perdido, estas 2 son las que han quedado desabastecidas, esto pasará a lo largo de la partida y como más avance la partida las unidades del eje sufrirán de ello. En este caso nos encontramos, pues imaginad que nos encontrásemos aquí en el verano de 1942, pues estas unidades se pondrían en 1, 2, 3 turnos posterior, es decir, hasta que el indicador de turno de juego no llegue aquí, estas unidades no volverán al juego. ¿Y cómo vuelven? Vuelven a unidades eliminadas. Tampoco no creáis que esto será tan fácil como que vuelvan. Por lo tanto, hay que procurar siempre que vuestras unidades queden abastecidas. A veces no se podrá controlar porque vuestro oponente va a jugar muy bien, pero siempre que sea posible, intentad que las unidades estén abastecidas. Hay otra categoría y es que las unidades tengan un abastecimiento limitado, es decir, que la ruta que se pueda hacer hasta los suministros esté limitada a rutas de movimiento estratégico. Las rutas de movimiento estratégico no son rutas de movimiento normal, por eso se considera que si las unidades solo se pudieran abastecer a través de una ruta de movimiento estratégico, significa que está limitado. Del mismo modo que pasaba con las unidades desabastecidas, las unidades con abastecimiento limitado tienen ciertas restricciones, ¿vale? Esto, pues, cuando llegado el momento lo consultáis, pero básicamente se reduce al hecho de que os costará más activarlas y bueno, pagarán según qué penalizaciones, pero el juego os permite salvarlas si invertís muchos recursos en ellas. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues esto es todo por lo que respecta al tema del abastecimiento en la fase de desgaste. Lo que también se hace en el momento de la fase de desgaste es determinar el control de las zonas, si este control ha cambiado a favor de uno u otro jugador. Se observan, pues hasta el momento, pues, si el jugador del eje o el jugador soviético aliado ha conquistado un lugar que otorga puntos de victoria, pues se suman o se restan. Y bueno, pues es una fase un poco de mantenimiento, se retiran cabezas de playa que no estén en uso, etc. ¿De acuerdo? Después de esta fase de desgaste llega la fase de reemplazos, que es el momento de arreglar unidades que estén dañadas y de incorporar unidades desde la casilla de reservas y añadir las que hayamos jugado por puntos de reservas. ¿De acuerdo? Se comprueba en este momento, en la fase de reemplazos, se comprueba dónde están los marcadores,
Recordad que si, pues en el ejemplo de si Estados Unidos no ha entrado en juego, no se pueden poner reemplazos de Estados Unidos porque sigue siendo neutral. En este caso, pues por ejemplo, las unidades alemanas, habría un 4 aquí, pues se añadirían de la reserva del jugador, significaría que tienes 4 puntos para gastar como reemplazos. ¿Cómo se administran estos puntos? De manera muy sencilla. Medio punto para las unidades pequeñas, punto completo para las unidades grandes. Si al jugador alemán le interesa arreglar la unidad que está en París, unidad grande, pues se le da la vuelta, pues tienes un punto. Si esta unidad estuviese en este paso, darle la vuelta costaría medio punto. Y incorporar unidades que estén en la reserva es lo mismo. Medio punto para las pequeñas, punto para las grandes. En las casillas de reservas nunca habrá unidades grandes. Las unidades grandes siempre estarán en las casillas eliminadas. Por eso es interesante siempre tener unidades aquí porque las podréis traer de vuelta al tablero. Habrá cartas que jugándolas con evento os darán estas unidades de reemplazo, como veis aquí. Entonces, pues simplemente, bueno, es tenerlo en cuenta, saber que al final de todas las rondas de acción, al final del turno, habrá este punto. Aseguraos de jugar puntos ahí para reforzar vuestros ejércitos. Al fin y al cabo, esto será la base del juego, ¿de acuerdo? Luego se descartan y se roban cartas hasta completar la mano que toque en cada momento. Los jugadores, la carta o las cartas que os hayan quedado se pueden descartar. En este punto también las cartas de combate que se hayan jugado durante los combates se descartan porque me he olvidado de comentaros que tú puedes añadir modificadores de combate con cartas y en caso de victoria, aunque seas el defensor, si te defiendes bien y ganas comparando las bajas, estas cartas se mantienen en juego y las puedes volver a utilizar en combates posteriores a lo largo del turno, con lo cual es un elemento táctico a tener en cuenta. Pero en este momento de descarte de cartas, estas cartas pues ya, en este caso, pues como veis no hay un asterisco, por tanto no se retira del juego, se pone en el mazo de descartes y puede que os vuelva a salir en la mano. Y hasta aquí lo que serían todas las fases. A continuación os explicaremos las conclusiones y la fase de final de turno. Al final de cada turno deberéis ver si se cumplen una serie de condiciones para acabar la partida. Como os explicaba al inicio, en la parte de preparación, el marcador de puntos de victoria es independiente de cada jugador, es decir, el eje suma puntos, los aliados los restan. Si en el momento de finalizar un turno el jugador del eje ha llegado a 20 puntos, gana automáticamente la partida. Si el jugador aliado ha llegado a 0, ha conseguido que el marcador llegue a 0, acaba la partida con victoria aliada. Es muy raro que eso pase, yo lo he visto, bueno, de hecho solo lo he visto una vez y en una partida muy agresiva. Hay muchas maneras de ganar y perder puntos de victoria, desde los que te ofrecen las cartas hasta capturar puntos marcados en rojo. Al final de las temporadas del invierno hay una condición especial para el jugador del eje, que si no controla X puntos cada año esto cambia, al principio son más, luego se van reduciendo porque por supuesto la guerra pues los aliados les van ganando partido. Los puntos de victoria irán subiendo y bajando, pero lo habitual es que lleguéis a verano de 1945 y al final de la partida haya que resolver el tema de los puntos de victoria. Hay una carta que modifica esto, que es la de guerra total, está en el mazo de los alemanes, y jugando esta carta el jugador alemán suma un montón de puntos de victoria, pero renuncia a esta victoria automática de fin de turno. Bueno, simplemente consideraciones para que las tengáis en cuenta. Yo creo que para los amantes de la historia, ya no entro si eres amante de juegos de mesa, que si estás viendo este vídeo entiendo que sí, pero solo que te guste un poco la historia, solo que sepas algo de la Segunda Guerra Mundial, captarás enseguida que este juego la clava. Reproduce muy bien las dificultades de unos y otros,
los puntos fuertes y los puntos flacos de cada uno de los contendientes y de algún modo es fiel a la historia, ¿no? Es decir, los alemanes empiezan la guerra en junio, muy apurados, seguramente en invierno no habrán conseguido llegar a Moscú, eso les hará pasar penalidades. Al cabo de unos turnos, sobre todo cuando Estados Unidos entra en guerra, que esto lo puede provocar cada uno de los jugadores con cartas de la mano, cuando Estados Unidos entra en guerra, la partida se da un vuelco y se pone muy favorable a los intereses de los aliados y cerca mucho a los alemanes, y para mí el mayor punto del juego es que la tensión se mantiene hasta el final de la partida, porque solo que el jugador alemán consiga mantener un solo punto de victoria, tiene posibilidades de ganar. Yo he visto partidas en las que al final el jugador alemán está como en un búnker, manteniéndose en Berlín, manteniéndose en Múnich, y tiene posibilidades de ganar la partida por mucha fuerza de ataque que tengan los aliados. Por eso creo que este juego es muy interesante, y por otro lado, como amantes de los juegos de mesa, debéis saber que de Barbarossa a Berlín es una buena puerta de entrada a los wargames. Si habéis pasado el Porsche anterior con Twilight Struggle, de Barbarossa a Berlín es una muy buena opción, porque, bueno, añade estos elementos de las fichas de combate, pero tampoco entra en reglas mucho más densas como podrían ser las que tampoco lo son tanto al fin y al cabo, pero como podría ser Paths of Senderos de Gloria o el Imperio del Sol, por ejemplo, también editados por De Beer. Y nada, hasta aquí. Encantado de haberos acompañado y nos vemos en la próxima.